Seguimos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, el maestro ejemplar y fundador de ISKCON. Esta biografía es obra de Satsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 5, capítulo 8, primera parte de 3. Que haya un templo. Las dos primeras paradas de Srila Prabhupada en Europa fueron en Roma y Ginebra. En ambos lugares los devotos habían organizado una serie de clases en diversas instituciones y también reuniones con invitados especiales en su cuarto. El templo de Roma era una casa pequeña en una congestionada intersección cercana a la Piazza Lodi. El tráfico era incansable, el ruido penetraba en la habitación, pero estaba dentro del templo. Espero que el ruido del tránsito no lo moleste demasiado, se disculpó Dhananjaya, el presidente del templo. No, este ruido es muy agradable. Significa que es una parte muy importante de Roma. Es una gran ubicación. En la Villa Borghese, en el salón de un hotel construido para alojar a 500 personas sentadas, Prabhupada habló ante un público de más de 1000. Estuvo complacido por esta entusiasta reunión de italianos, quienes se comportaban como si fueran a recibir las bendiciones del Papa. Eran piadosos, pero no se les había enseñado apropiadamente cómo ocuparse en el servicio del Señor. Este, dijo, era el único defecto. Aunque los devotos organizaron un encuentro con el Papa estaba enfermo. Así es que Prabhupada se reunió con el cardenal Pignedoli, que estaba a cargo de las relaciones con no católicos. Volando sobre Ginebra, Prabhupada y sus secretarios vieron los Alpes, que estaban cubiertos de nieve. Este es un lugar muy peligroso, destacó Prabhupada, mientras el avión volaba sobre los picos helados. Muchos aviones cayeron aquí. En Ginebra, el alcalde le ofreció una recepción oficial. Todo marchó bien, de acuerdo con el protocolo diplomático. Luego, el alcalde preguntó, sin rodeos, «Si todos se volvieran como usted dice, ¿se vería amenazada la economía?» Prabhupada dijo que no, y citó el mismo verso que había dicho ante los reporteros de Hyderabad. Anat Bhavanti Bhutani. Los cereales los producen las lluvias, las cuales las producen los sacrificios a Vishnu. Prabhupada propuso que si los hombres cultivaran su propia tierra y tuvieran vacas, no tendrían problemas económicos. Los devotos conscientes de Krishna podrían trabajar en todos los estilos de vida dentro de la sociedad. De hecho, podrían enseñar a organizar la sociedad de acuerdo con los principios conscientes de Dios. Mientras regresaban al templo, Prabhupada preguntó, ¿estuvieron bien mis respuestas? Uno de los devotos contestó que le parecía que el alcalde consideraba que los devotos eran mendigos. Por eso, dijo Prabhupada, le hablé de labrar la tierra. No somos mendigos, estamos dando el conocimiento más elevado. Le di un ejemplar del Bhagavad Gita, el conocimiento más elevado. Él no pudo darnos nada. Entonces, ¿quién es el mendigo? Prabhupada aceptó una invitación a Ginebra para hablar ante la Organización Mundial de la Salud en las Naciones Unidas. También se reunió en el templo con el indólogo Jan Hubert y con varios científicos y profesores. Uno de los discípulos principales de Prabhupada, Karan Dar, fue a visitarlo a Ginebra. Karan Dar se había ido del movimiento 4 meses antes al no poder seguir estrictamente los 4 principios regulativos. Hasta ese momento había sido el principal administrador de ISKCON en Estados Unidos y Prabhupada había dependido mucho de él para tratar con la editorial Dai Nippon, para coordinar la distribución de libros y para recaudar fondos de todos los templos de Estados Unidos. Desde su partida, Karan Dar sintió gran remordimiento. Cambió de parecer y le telegrafió a Prabhupada diciéndole que quería volver y rendirse a sus pies de loto una vez más. Srila Prabhupada le dio la bienvenida
y Karandar voló de inmediato a Ginebra. Después de hablar durante unas horas con Karandar, decidió que él era la persona exacta para tomar sobre sus hombros las pesadas responsabilidades de la Junta de Gobierno en la India. Trabajaría desde Bombay y ayudaría a los devotos a conseguir el certificado de no objeción. Era una jugada audaz de Prabhupada que hacía en base a la confianza que tenía en su discípulo y en la inmediata necesidad de contar con un liderazgo consciente de Krishna en la India. Hizo que su secretario escribiera sin demora una carta a los líderes de los templos de Hyderabad, Bombay, Calcuta, Mayapur, Delhi y Brindavan. En ella designaba a Karandar como el nuevo miembro de la Junta de Gobierno para la India. «Es un gran alivio para mí», escribió Prabhupada, «por favor, cooperen y trabajen juntos para avanzar en nuestra misión de volver a la gente de la India consciente de Krishna». París, 8 de junio. Una audiencia de 2.500 personas y 50 devotos en el escenario esperaban la aparición de Srila Prabhupada en la Salle Pleyel de París. Luego del kirtan, comenzó su clase haciendo que un devoto leyera la Biblia, el Evangelio de San Juan. Al comienzo fue el Verbo, y el Verbo fue Dios. A continuación habló del poder del santo nombre como sonido trascendental. Muchos de los asistentes eran representantes estudiantiles que fueron a la clase con el propósito deliberado de causar problemas. Srila Prabhupada brindó una analogía que los agitó. Comparó la existencia del alma condicionada en el mundo material con el castigo recibido por los ciudadanos cuando incumplen las leyes del Estado. Tan pronto Prabhupada dijo que los ciudadanos desobedientes deben ser castigados, comenzaron a gritar y a abuchearlo. Hablaba en inglés y su discípula Jyoti Mayir Devi Dasi traducía cada línea ante el micrófono. Cuando los estudiantes comenzaron a gritar, se volvió hacia Jyotirmayi y preguntó: «¿Qué dicen?» «No les gusta el ejemplo que dio», contestó, «porque aquí no les gusta el gobierno». Entonces se dirigió a los desafiantes. «Puede que no les guste, pero el hecho en cuestión es que si incumplen las leyes serán castigados». Se refería a la ley absoluta del karma, pero los representantes estudiantiles lo interpretaron en un sentido político. Siguieron gritándole. Un hombre saltó y gritó muy fuerte en francés: «Puede que esté hablando de cosas espirituales, pero algo que nunca haría es sentarme en un trono y pedirle a la gente que se incline a mis pies». Ante esas palabras, la gente comenzó a aplaudir, a silbar y a cantar las palabras «Par terre, par terre, par terre». Prabhupada pidió nuevamente la traducción. Jyotirmayi le dijo que estaban gritando que se baje. Prabhupada les devolvió el desafío. Para eso habló fuerte en el micrófono. «Puedo hablarles desde el suelo también, pero eso no significa que vayan a entenderme mejor. Si conocieran la ciencia de la conciencia de Dios, también podrían sentarse en esta Vyasasana y los demás se inclinarían a sus pies». La fuerte respuesta de Prabhupada provocó silencio en la sala, como si su respuesta hubiera satisfecho a los desafiantes. De pronto, un hombre negro saltó al escenario y se dirigió a la audiencia del teatro. Habló en defensa de Prabhupada y de los devotos, pero luego comenzó a hablar en contra de ellos. Finalmente no decía más que incoherencias, por lo que Prabhupada se volvió a sus discípulos y les dijo: «Está bien, hagamos un kirtan». Los devotos se levantaron con tambores y karatalas y comenzaron un sonoro kirtan. La mayoría de los asistentes se unió y los revoltosos se callaron. Después de esta tumultuosa escena, mientras volvían al templo, dijo que en el futuro no le dieran una vyasasana para sentarse ante el público, sino un simple almohadón. También dudó del valor de explicar filosofía a audiencias tan grandes. Durante el resto de su estadía en París,
habló con grupos reducidos que realmente estaban interesados en escucharle. Frankfurt, 18 de junio. Cuando llegó Srila Prabhupada, Hamsadutta y un gran grupo de devotos lo acompañaron en una procesión de 20 autos y camionetas a las afueras de la ciudad. Se dirigían al centro de ISKCON, situado en el castillo Schloss Rettershof, en una colina. Mi corazón se endulza cuando escucho una bridanga en un pueblecito alemán, dijo. Los devotos le mostraron el Schloss. El salón más importante había sido dispuesto en una sala grande de la planta baja, con un techo de 2 pisos de alto. Una galería en el segundo piso, que miraba hacia la sala, conducía hacia las habitaciones de Prabhupada. Mientras Srila Prabhupada estaba en su cuarto, los devotos de todos los centros de Alemania y Ámsterdam se reunieron abajo, donde realizaron un frenético kirtan. Después de media hora, Hamsadutta apareció en la baranda y les pidió a los devotos que subieran al cuarto de Prabhupada. De algún modo, la mayoría de los devotos consiguieron entrar en el cuarto. Los demás solo pudieron quedarse en el pasillo y mirar. Mientras tanto, Srila Prabhupada, sentado, relajado, hablaba informalmente. «Trabajé duro toda mi vida», dijo. «Nunca me gustó estar ocioso. El servicio devocional implica estar siempre dedicado al servicio de Krishna. No es como les sucede a los sirvientes de Calcuta que reciben una orden y luego van a Dalhousie Park a dormir todo el día. Más tarde, cuando vuelven, el maestro les pregunta, ¿dónde estuvieron todo el día? Y ellos responden, estuvimos trabajando duro para usted. Jamás fue ese mi caso, ¿entienden?» Prabhupada se rió y todos los devotos hicieron lo mismo, aunque la mayoría de ellos entendían muy poco inglés. Además, citó la profecía del Señor Chaitanya de que su nombre sería escuchado en todos los pueblos y aldeas. Los devotos cantaban en los pueblecitos de Alemania, dijo, y así se cumplía la predicción. Pero, por desgracia, agregó, la gente objeta, tal como la persona que está siendo salvada de un peligro. Dio el ejemplo de un hombre que estaba sobre un techo y hacía volar una cometa. Cuando otro hombre, viendo que va a caer, le dice, «Cuidado, estás en peligro», el hombre de arriba se enoja y dice, «¿Acaso me estás vigilando?» Cualquier caballero le advertiría si viera a otro en peligro, incluso si aquel que está por caer pudiera presentar una objeción. Los devotos alemanes lo acompañaron a los compromisos locales para dar clases y aunque la recepción por parte de la mayoría de la gente no fue muy entusiasta, los devotos se dedicaron más que nunca a dar sus vidas al servicio de Prabhupada y de Krishna. Para sus compromisos públicos se sentaba sobre un pequeño almohadón para no volver a ganarse la indignación de la gente que no pudiera entender la tradición del gurú. En una reunión, un rico hombre de negocios, 2 de cuyos hijos eran discípulos de Prabhupada, le preguntó, ¿cómo puede nadar un cocodrilo del Nilo en un río alemán? En otras palabras, ¿cómo puede usted trasplantar a Alemania una cultura extranjera de estilo y ropa india? Usted puede volverse consciente de Krishna con chaqueta y corbata, contestó Prabhupada. ¿Ese canto no es autohipnosis?, preguntó otro. No, contestó decididamente, es purificación. Y así fue toda la charla. La mayor parte fueron desafíos, pocas preguntas sinceras. Mientras estuvo en Frankfurt, 2 interesados y distinguidos visitantes fueron a verlo. Un monje benedictino, el padre Emmanuel, y el barón von Durkheim, un prominente filósofo alemán y escritor espiritual. Los 2 estaban atraídos por las explicaciones filosóficas de Prabhupada y lo acompañaron en sus caminatas matutinas varios días. La siguiente parada de Srila Prabhupada fue en Australia. Su itinerario incluía 3 festivales Ratha Yatra en sendas ciudades. Primero en Melbourne, la semana siguiente en Chicago y 2 días más tarde en San Francisco.
Luego iría a Los Ángeles, Dallas y Nueva Brindavan, a tiempo para su regreso a Brindavan el 25 de julio para la inauguración del Krishna Balaram Mandir 2 semanas más tarde. En ese punto se refería cada vez más a menudo a la fecha de inauguración del Krishna Balaram Mandir como un momento en el que muchos devotos del mundo podían reunirse para estar con él. El 17 de junio le escribió desde Alemania a Jaya Hari en Londres. Actualmente estoy viajando por Europa. Durante las últimas semanas tuve programas en Roma, Ginebra, París y ahora en Alemania. Por lo tanto, no tengo tiempo de estudiar cuidadosamente y decidir acerca de tus propuestas. Lo mejor sería que pudieras venir y verme en persona cuando termine esta gira. Planeo ir a Brindavan en Janmashtami para la inauguración del templo Krishna Balaram. Si puedes ir y verme allí, estaré complacido de conversar y planear contigo cuál es la mejor ocupación en servicio devocional para ti. Después de un vuelo de 24 horas desde Frankfurt hasta Australia, Prabhupada fue recogido en el aeropuerto de Melbourne por los devotos en un Rolls Royce prestado. Los periodistas notaron enseguida el auto. «Su divina gracia viene en Rolls Royce», decía un titular. El artículo comenzaba diciendo: 60 jóvenes devotos Hare Krishna dieron la bienvenida ayer a su líder terrenal con reverencias, pero la ciudad de Melbourne lo recibió fríamente. Otro artículo decía: un Rolls Royce con chofer recibió hoy al austero líder de la secta Krishna, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, en Tullamarin. En otro diario se mostraba una gran fotografía de un sonriente Srila Prabhupada y el título: «Su divina gracia está aquí para cazarnos». Su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador del movimiento Hare Krishna, está aquí para salvarnos de una vida de perros. A menos que cultivemos conocimiento espiritual, nos advierte su divina gracia, quedaremos en la mentalidad de los perros. La cobertura de la visita de Prabhupada no terminaba con los informes de su llegada al aeropuerto. Al día siguiente, mientras los devotos preparaban los carros para el Ratha Yatra, un incidente extraordinario se reflejó en los titulares del Herald. La secta Krishna utiliza un dosel para salvar a las mujeres encerradas en una oficina en llamas. Monjes de la secta Hare Krishna utilizaron un dosel pintado de su vagón de prédica como red de seguridad para que 5 alteradas mujeres pudieran saltar y salvarse del incendio de un edificio de 3 pisos ayer en Melbourne. El artículo iba acompañado por 2 grandes fotos mostrando a los Hare Krishna sosteniendo un gran dosel de lona. Aunque los medios de comunicación no entendían el amor de los discípulos por Srila Prabhupada, el rescate fue algo con el que todos se identificaron. Un columnista escribió en The Australian: el hecho que hizo que el rescate fuera doblemente impresionante fue el uso de una lona santa, no una común, como de terraza, para la misión de rescate. La lona había sido cosida para usarla mañana en el festival religioso de Melbourne. El columnista se preguntaba tímidamente si la lona santa todavía podría usarse en el festival religioso como dosel para su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ya ven, el Swami no es uno de esos Swamis comunes, es el fundador de los Hare Krishna, y el grupo lo describe como el Señor del Universo. El vocero de los devotos reportó, no obstante, que la lona sería usada en el festival. El incidente resultó ser una buena publicidad para el festival del día siguiente. Cuando el señor Jagannath, el Señor del Universo y su devoto puro, Srila Prabhupada, realizaron una procesión de Ratha Yatra por las principales calles de Melbourne, en cuanto a la cobertura de los medios, Prabhupada dijo que la sola impresión de los santos nombres de Hare Krishna beneficiaba enormemente a los lectores, sin importar si se mencionaban con reverencia o sin respeto. Amoga recuerda: Prabhupada se reunió con el señor Jagannath en City Square, en el ayuntamiento.
Había una Vyasa-san en el carro, pero prefirió caminar delante de los carros y de la deidad del señor Chaitanya. Llevaba un gorro de lana dorada, un jersey con cuello de tortuga de color melocotón y un brillante dhoti y kurta color azafrán de seda. Envolvía sus hombros un chadar blanco de seda y llevaba una guirnalda de orquídeas y muchas flores amarillas. Era invierno en Melbourne y hacía mucho frío, pero levantó las manos, cantó y bailó. Teníamos alrededor de 11 mridangas nuevas. También había 3 hombres tocando grandes tambores. Todos formamos un círculo a su alrededor. Fue extático. Todos tocando tambores, cantando Hare Krishna y Prabhupada mismo cantando en ese desfile que atravesaba la ciudad. Prabhupada marchaba con poder trascendental. Su presencia acaparaba la ciudad mientras caminaba por Swanson Street. Shabapati evoca: desde el punto de vista del clima no fue un buen día. Prabhupada se unió al carro rata en la esquina de Swanson Street y Burke Street y lideró desde allí en adelante. Caminó unos 3 kilómetros. Todos los devotos estaban haciendo un kirtan en 3 grupos, pero cuando él se unió a la procesión, todos nos reunimos a su alrededor. Él lideraba la procesión. Detrás de él había una murti de unos 4 metros del señor Chaitanya, seguido por 3 carros. Se detenía a cada momento en la procesión y se volvía para mirar al señor Chaitanya. Simplemente se paraba y miraba al señor Chaitanya durante 1 minuto o 2 y luego volvía a darse la vuelta y a dirigir la procesión. Fue una experiencia tan extática que uno tenía la sensación de que Prabhupada había conquistado Melbourne y toda Australia. Gaura Gopal rememora: estuve junto a Prabhupada durante toda la ceremonia tocando el tambor. Le gustaba particularmente cantar una misma melodía todo el tiempo. Levantaba las manos al aire y bailaba. Vaikuntanath recuerda: el desfile Ratha Yatra continuaba la marcha y Prabhupada caminaba. En un punto me dijo: dame un poco de agua. Me atacó el pánico porque no había de dónde sacar agua. Confié en Krishna y corrí hasta una casa tan rápido como pude. Allí pedí un poco de agua. Me la dieron y volví corriendo con Srila Prabhupada. Cuando le di el agua salió un gran arco iris y realmente comenzó a llover un poco. Era un arco iris muy nítido cuyo extremo terminaba sobre el techo de un edificio enorme donde finalizaría el Ratha Yatra. Harishauri evoca: en la ciudad hay un lugar imponente, el Palacio Real de Exposiciones. Allí alquilamos una de sus secciones, donde el techo tiene una altura de 24 metros. Les bajamos las cúpulas a los 3 carros para que entraran y una vez dentro del salón volvieron a levantarse. Luego entró Srila Prabhupada y todos se sentaron. Había 1 millar de personas. Se sentó en la Vyasa-san del propio carro y dio la clase desde allí. Shabapati rememora: aunque fue un día frío y feo, había unas 1000 personas en el Palacio Real de Exposiciones. La clase de Prabhupada fue breve. Les agradeció a todos el reunirse y sumarse al movimiento de Sankirtan del señor Chaitanya Mahaprabhu. Les dijo que los apreciaba por haber concurrido a ver al señor Jagannath y por participar. Dijo que, en realidad, toda esa actividad de cantar y bailar se debía al señor Chaitanya Mahaprabhu. Los diarios de Melbourne informaron sobre el Ratha Yatra. Un día de címbalos y cantos, carrozas con un Swami encima. Un diario titulaba: no dejen que Krishna los alarme, clérigos. Ver a la juventud Hare Krishna en las calles de Melbourne no debe alarmar a los australianos, ni deben burlarse, dijo ayer el reverendo Gordon Powell en Scotch Church. Dijo que la secta podía ser una señal de oscilación del péndulo, un regreso a los valores espirituales y a las virtudes tradicionales por parte de la juventud moderna. El artículo elogiaba a los devotos y su reacción en contra del materialismo extremo. Además, informaba sobre los eventos del desfile Ratha Yatra. El reverendo Powell
obispo mayor de la Iglesia Anglicana de Melbourne, le hizo una visita a Srila Prabhupada, de resultas de la cual, en el sermón del domingo, el obispo afirmó que los Hare Krishnas no eran para alarmarse. Srila Prabhupada tomó el comentario del obispo como muy importante. Durante su semana de estadía en Melbourne, Prabhupada asistió a un extenso programa en el ayuntamiento donde inspiró un largo y extático kirtan. Allí, 1000 personas bailaron en círculo ante la deidad del Señor Chaitanya. También visitó el seminario franciscano Saint Pascal, donde fue muy bien recibido por los sacerdotes. Los seminaristas hicieron preguntas filosóficas inteligentes. Uno de ellos le preguntó qué pensaba de su fundador, San Francisco de Asís. El seminarista describió en pocas palabras que San Francisco veía todo en el universo en relación con Dios y se refería a las creaciones de la naturaleza como hermano árbol, hermano pájaro y demás. La actitud de San Francisco, contestó Prabhupada, fue de conciencia divina de primera clase. Esa misma noche se reunió en su cuarto con el vicario general de la Iglesia Católica Romana de Australia, el reverendo J.A. Kelly. Prabhupada reprodujo una grabación de su clase de la mañana en Saint Pascal y luego el reverendo preguntó si Prabhupada posaría con él para una fotografía que se publicaría en un periódico religioso. Otra vez los diarios se hicieron eco de la reunión. Swami propaga un mensaje de unidad. Ayer, los claustros de la Unión Teológica Yarra Católica Romana, normalmente serenos, se hicieron eco del canto de Hare Krishna. No importa a qué religión uno pertenezca, en tanto y cuanto uno ame y sirva a Dios, dijo su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Debemos liberarnos de la enfermedad del materialismo, de lo contrario siempre habrá escasez. Después de la conversación, el presidente del Consejo Representativo Estudiantil del Instituto, el seminarista franciscano Patrick McClure, de 25 años, dijo que parecía haber consenso en varias áreas. En particular, estuvimos de acuerdo en la necesidad de rechazar el materialismo, dijo. El señor McClure dijo que esa reunión informal reflejó apertura y tolerancia por parte de la Iglesia. Quizá tienen algo que decirnos, dijo. 1 de julio. En Melbourne, Prabhupada le dictó una carta a Guru Das, que estaba en Brindavan. Faltaban menos de 6 semanas para la esperada inauguración del Krishna Balaram Mandir y aún no recibía informes regulares desde Brindavan. Estaba preocupado porque todo estuviera listo a tiempo para la pomposa ceremonia. Mi querido Guru Das, por favor acepta mis bendiciones. Estoy pasando mis últimos 2 días en Australia y luego iré a Estados Unidos. Mientras tanto, deseo darte algunas instrucciones referidas a nuestra instalación para el Janmashtami de Brindavan. Lo principal es que la ceremonia debe ser conducida por nuestros propios devotos. No debemos depender de la ayuda de personas que ni siquiera van a comer con nosotros porque piensan que somos inferiores. En todo el mundo, en París, Nueva York, Australia, nuestros devotos están adorando muy bien a la deidad y yo estoy muy orgulloso de esa adoración. No hay razón por la que tengamos que pensar que debemos depender de algún Goswami hindú para realizar nuestra ceremonia en Brindavan. Entiéndelo y convéncete de esto, y que vengan como invitados. Pero nosotros dirigiremos nuestros propios asuntos. También puedes organizar que se presenten los músicos profesionales de Her Govinda y también los nuestros. Tiene que haber abundante prasadam durante todo el día para quien sea que venga. La cocina tiene que trabajar de forma continua, así que vigila que haya suficiente arroz, harina y ghee. Es preciso invitar a los miembros vitalicios y atenderlos con gran amabilidad. Manejaremos nuestros propios asuntos. Si vienen está bien, si no, nos las arreglaremos. De nuestra parte, todo debe salir muy bien. Debemos invitar a las grandes autoridades de Mathura y Brindavan, además de los Goswamis y los hermanos espirituales. Invitemos también a los Maravadis locales y a los Partak. Prácticamente, distribuyendo tarjetas de invitación, debemos invitar a todos.
Todos los habitantes de Brindavan serán invitados a venir, ver la deidad y tomar prasadam. Los miembros vitalicios, el señor Birla y muchos otros visitantes respetables tienen que recibir un tratamiento especial. No te fijes en gastos, que todo sea de primera clase. Krishna proveerá dinero para pagarlos. Que sea maravilloso. Maravilloso significa suficiente prasadam y decoraciones del templo tan espléndidas como sea posible. La organización interna del vestuario la pueden hacer Yamuna, Madira y Jayatirtha. Ellas son expertas. La dirección shastrika la puede hacer Pradyumna. También vino a verme el señor Jaipurna de Karnapur, así es que debemos enviarle una invitación. Invita además a todos los ashramas y sannyasis locales. No tengo noticias de Pranava. Le envié un telegrama, pero no hay respuesta. Toda la organización debe ser combinada. No peleen entre ustedes. Esa es mi única ansiedad. Saldré para Brindavan el 25 de julio. Mientras tanto, respóndeme a Los Ángeles. Tu eterno bienqueriente, A.C. Bhaktivedanta Swami. Mientras Guru Das recibía instrucciones directas para la ceremonia, casi todos los demás discípulos a quienes les escribió recibieron sus invitaciones personales para la inauguración del Krishna Balaram Mandir. En su carta a Chavana Maharaj en África Occidental le escribió: ¿Quieres verme? Yo, por mi parte, también tengo cosas importantes que hablar contigo. Será mejor que nos encontremos a fines de julio en Brindavan, India. Hoy salgo hacia Estados Unidos para estar en el Ratha Yatra de Chicago y San Francisco, pero a finales de julio llegaré a Brindavan. Tendremos allí un gran festival de Janmashtami y al mismo tiempo inauguraremos nuestro templo Krishna Balaram instalando las deidades. También debes asistir y ayudar a dirigir las ceremonias. Entonces te veré en Brindavan a finales de julio. El compromiso de Srila Prabhupada en la Trobe University en Melbourne fue como una repetición del desagradable incidente con los representantes estudiantiles de la Salle Pleyel en París. De nuevo se trataba de un público numeroso de estudiantes con entrada libre y de nuevo los devotos prepararon un vyasasana habitual para Prabhupada. Los devotos hicieron un kirtan sobre el escenario y presentaron a Srila Prabhupada, que trazó una distinción muy básica entre el alma y el cuerpo y dijo que esta educación es necesaria para toda la gente. Pero después de escasos 10 minutos, un joven de la audiencia se puso de pie y comenzó a gritar blasfemias contra Srila Prabhupada. ¿Y cómo explica su Rolls Royce?, dijo. La audiencia, que hasta ese momento había estado tranquila, se agitó y comenzó a murmurar. 3 de los discípulos más enérgicos de Srila Prabhupada se levantaron de sus asientos en primera fila y fueron al fondo, donde el muchacho estaba gritando. Mientras tanto, Srila Prabhupada dejó de hablar y esperó sentado con su habitual tolerancia. El griterío se detuvo y él comenzó de nuevo. Expliqué antes que en la vida material hemos cambiado de un cuerpo a otro. Esa no es una buena vida. Nadie quiere morir, pero se ve forzado a ello. Después de 5 minutos volvió el lenguaje grosero. Esta vez, los 3 discípulos de Srila Prabhupada sacaron los revoltosos por la puerta trasera. En la lucha, uno de los estudiantes sacó un cuchillo de su bota, pero un devoto lo desarmó. La atmósfera que imperaba dentro del auditorio era tensa y mucha gente hablaba en voz alta. Algunos se levantaron para marcharse. Madhudvisa Swami tomó el micrófono y les pidió a los estudiantes que se mantuvieran calmados y que escucharan a Srila Prabhupada. Algunos estudiantes parecían estar al borde de la violencia y los devotos temieron por la seguridad de Prabhupada. Sin embargo, él deseaba continuar. Dijo que estaba dispuesto a responder preguntas. Un estudiante afirmó: «Soy cristiano y me gustaría conocer su opinión acerca de Jesucristo». Srila Prabhupada respondió: «Respetamos a Jesucristo como tú, porque es representante de Dios, el Hijo de Dios. Nosotros también hablamos de Dios, por eso lo respetamos con la mayor veneración». «¿Usted también es hijo de Jesús?». «Sí,
soy un sirviente de Jesús. Yo no digo que sea Jesús. Quiero saber si tiene el poder de Jesús. No, no tengo el poder de Jesús. Bien, yo tengo el poder de Jesús. Se oyeron risas, porque soy cristiano. Está bien, eres cristiano. Nosotros somos crisnianos. Es prácticamente lo mismo. Tras lo cual se oyeron risas y aplausos. Tengo otra pregunta. Creo que Jesús regresará y no Krishna. ¿Qué harán ustedes cuando vean a Jesús? De nuevo, algunos rieron. Cuando venga, bienvenido sea. Le daremos la bienvenida. Es una muy buena noticia que Jesús esté viniendo. Jesús era humilde, usaba sandalias y fue crucificado entre dos ladrones. La espiritualidad que usted muestra es sobre un Rolls Royce y un asiento mullido. Ustedes están detrás del dinero. Ustedes, los Krishnas, quieren dinero. Yo no quiero dinero. Y dice que violencia es violencia. Eso es en lo que cree. Jesús puso la otra mejilla y espera que sus seguidores también lo hagan. Se oyeron aplausos. Este movimiento de conciencia de Krishna no es un sistema religioso sentimental. Es una ciencia y una filosofía. Prabhupada explicó que entender la ciencia de Dios era trascendental al cristianismo o el hinduismo. La verdadera meta era aprender a amar a Dios. También habló un segundo estudiante. Tengo una pregunta sobre Krishnamurti. Krishnamurti enfatiza que cuando alguien habla en el mundo occidental, debe hacerlo como occidental, no como hindú, y no debe hablar como lo haría en la India. En vez de sentarse en una plataforma elevada y vestirse con túnicas como un monje, Krishnamurti le diría que se vistiera con ropa occidental y que se sentara en una silla. ¿Cuál es su opinión al respecto? En realidad, una persona consciente de Dios no es ni occidental ni oriental. Donde sea que el devoto vaya y lo reciban, él lo acepta. Estos devotos dispusieron un asiento elevado y por eso lo he aceptado. Si hubieran querido que me sentara en el suelo, habría aceptado con gusto. No tengo objeción sobre esto o aquello, pero como los devotos reciben y dan honor, eso es bueno para ellos, porque en realidad están honrando al Señor Supremo Dios y a su representante. Hoy en día es diferente. Los estudiantes no aprenden a honrar, pero ese no es el sistema realmente. De acuerdo con el sistema védico, el representante de Dios debe ser honrado como Dios. Otro estudiante preguntó en voz alta, ¿considera usted que su movimiento es la forma principal de iluminación que hoy en día emana de Estados Unidos? ¿Qué papel particular juega su movimiento en el Ministerio de Guerra Psicológica de la Casa Blanca? ¿Vendrá usted este 4 de julio a la manifestación contra Estados Unidos para ver los problemas políticos reales? Nuevamente, muchos estudiantes se pusieron a gritar. Madhudvisa Swami tomó el micrófono. Puedo responder si lo desean. Nuestro movimiento no proviene de Estados Unidos. Si ustedes padecen alguna paranoia de que todo viene de Estados Unidos, bien, eso es cuestión suya, no mía. Se oyeron aplausos. En segundo lugar, nuestro maestro espiritual fue a Estados Unidos a fundar este movimiento de conciencia de Krishna porque obtuvo un boleto gratis en el barco en que llegó. Si ustedes le hubieran enviado un pasaje gratis, probablemente habría venido a Australia primero. Él intenta propagar el amor por Dios, no trata de iniciar ningún movimiento político, pero sí trata de encender la revolución de la conciencia. Creo que ustedes también están interesados en la revolución. Nosotros también lo estamos, pero estamos interesados en la revolución que ayude a la gente a sentirse en paz, ya sean ellos comunistas o marxistas o lo que sea que les guste. Estamos tratando de ayudar a la gente a alcanzar la felicidad sin importar lo que sean. Pero las declaraciones de Madhudvisa Swami provocaron una protesta aún mayor. La conmoción creció y todos los estudiantes de la sala comenzaron a gritar. No había posibilidad de que se mantuviera una discusión filosófica pacífica.
La mayor preocupación de los devotos fue sacar a Prabhupada de la sala. Se levantó de su vyasasana y salió por una puerta lateral escoltado por sus discípulos. Una gran cantidad de estudiantes se había reunido fuera cuando Prabhupada salió, pero subió sin incidentes al auto que lo esperaba. Mientras pasaban junto a los estudiantes, una muchacha pateó el auto con sus botas y otros estudiantes arrojaron piedras a los devotos que se subían a las camionetas. Y cuando salieron del campus, debieron pasar debajo de un puente donde los esperaban para arrojarles pintura negra. Viajando en el auto, Prabhupada iba casi silencioso y se lo veía disgustado. Dijo que en el futuro solamente daría clases donde fuera invitado, no más clases abiertas a todo público.